Bueno, buenas tardes. Este es el podcast de la asignatura de Analítica 2 de la carrera de Derecho, en el cual se hablará sobre el libro quinto de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, en el cual se expone el tema de la justicia y diferentes tipos de justicia, principalmente. Antes de hablar de ese capítulo de este libro quinto sobre la justicia, procederemos a dar un contexto eh, sobre el filósofo griego Aristóteles y pues en general sobre la temática que hemos venido abordando. En la clase de analítica con el profesor Fernando Hutchison, con el profesor César Fernando Hutchison, hemos, pues, se tiene el plan de abordar diferentes textos de diferentes épocas. El más antiguo es este que vamos a abordar sobre la ética de Nicómaco, en el cual vamos a relacionar los conceptos con el derecho y a entenderlos para entender también más sobre la filosofía del derecho y sobre eh, problemáticas de este, cómo se fundamenta. Entonces, el primer libro que estamos abordando es Ética Nicómaco, la primera obra. Vamos a abordar posteriormente la obra de la Suma Teológica de, de Santo Tomás de Aquino, eh, época medieval, y posteriormente sobre las fronteras de la justicia de Martha Nussbaum, en el cual se hablan de tres diferentes problemáticas modernas o, o digamos que recientemente se le han dado más visibilidad y que el derecho no ha, que tiene que contemplar más. Eh, y pues relacionando estos tres textos, pues tendremos ya una visión más amplia sobre las problemáticas y fundamentos del derecho. Entonces, en primer lugar, eh, sobre la ética nicómaco o ética nicomaquea, es una obra que Aristóteles, eh, pues digamos, este filósofo griego, que por cierto es estagirita y nació en una familia eh, noble, eh, se dice que dedicó esta obra a su hijo o a su padre, pues que ambos se llamaban Nicómaco. Y también hay diferentes historias sobre cómo adquirió el nombre de Ética Nicómaco. Eh, Estas son obras que se recopilan por las clases que él tiene de filosofía, las clases que él brinda sobre la filosofía. Y eh, pues digamos que han tenido varias también situaciones con el tema de la traducción y con el tema de la recopilación. Entonces debe tenerse en cuenta que la obra pues se le atribuye a Aristóteles, pero tiene muchos apartados que son de otros filósofos o que pueden ser distintos libros organizados de ciertas maneras. Pero pues eso ya queda, digamos, a cargo de los expertos en la recopilación del texto antiguo. Este libro, esta obra, Ética Nicómaco, pues aborda diferentes temáticas sobre lo que viene siendo eh, la felicidad, la eudaimonía principalmente, la justicia, la política, las virtudes éticas y eh, las virtudes intelectuales. Y así va construyendo como una teoría sobre qué es cada una de estas temáticas y ejemplos de todas estas. En el libro quinto, como ya venía mencionando, se
se habla, se expone el tema de la justicia y él lo hace ya de diferentes, eh, de la, lo hace de diferentes modos para cada vez diferenciar los tipos de justicia y para mostrar los ejemplos. Entonces, a continuación, mi compañera Stephanie va a exponerles sobre eh, estos tipos de justicia y después retomaré yo también con los tipos de justicia y así iremos luego relacionándolo con el derecho y con la eudaemonía. Las transacciones involuntarias, en lo que se refiere ya a otro tipo de cosas como por ejemplo el hurto, el adulterio y el asesinato. Existe una justicia distributiva que viene siendo más casi definida matemáticamente, en la cual lo justo viene siendo lo igual. Y lo igual es el término medio entre las cosas. Entonces, no se refiere al término medio como al de las virtudes, sino al término medio que viene siendo cuando se distribuyen bienes, por ejemplo. Entonces, él nos explica que lo justo se da en cuatro términos. Eh, Dos de estos términos son las personas, es como una abstracción que él hace para poder entender el tema. Y los otros dos son los bienes o las cosas en las que se da o se analiza si hay justicia. Entonces, acá lo importante es que todo sea proporcional y equitativo. Entonces, digamos, en el caso de las ventas o eh, los, los trueques, las cosas deben ser iguales para que sean justas. Entonces, el precio debe corresponder al valor real del objeto y este tipo de cosas. Sin embargo, hay un caso excepcional en el cual dos personas no se reparten las cosas equitativamente, pero entonces esto se explica debido al principio de mérito, que según Aristóteles, para los demócratas era la libertad de nacimiento, para los oligarcas era la riqueza y para los aristócratas era la excelencia. Entonces esto sí justificaría, según Aristóteles, que las cosas no fueran equitativas. Pero entonces, ¿qué hay de las situaciones o los casos en los que se comete un delito? Para Aristóteles existe otra justicia que es la correctiva o la rectificativa, en la cual la ley no mira a la persona que está cometiendo al delito, sino que la ley, digamos, castiga según el delito que se cometió. Entonces, esta justicia viene siendo también de tipo parecida a la anterior en el sentido de que es aritmética, porque una situación injusta eh, viene siendo revisada por el juez y este añade o quita a las personas dependiendo de qué tanto se hayan atribuido lo que no es o que tanto haya habido pérdidas para quien sufrió la injusticia. Entonces el juez viene siendo como el mediador en este sentido poder eh, para que todo termine siendo equitativo de nuevo. Pues esto ya puede ser en las transacciones o en acciones, digamos, eh, que no tengan que ver con bienes, sino con mal comportamiento. Aristóteles también nos habla que la justicia y la reciprocidad no son lo mismo. La justicia no necesariamente debe ser recíproca y sin embargo la reciprocidad hace parte de una de las cualidades o digamos puede ser un elemento que ayuda a que la justicia sea equivalente cuando debe ser equivalente. Pero esto no significa que la justicia deba ser recíproca. Entonces nos menciona el caso en el que una persona golpea a otra y depende de quiénes sean las personas en esta otro tipo de situación, ahí en esta sí depende de quiénes sean las personas para, para determinar
¿qué sería lo justo? Luego de esto nos menciona sobre la justicia política y que esta es una manifestación de lo que viene siendo la autarquía o la autosuficiencia. Y esta autosuficiencia solo se da en una situación en la que las personas sean libres e iguales. Entonces, eh, vendría siendo la justicia política también con relación a esta libertad y esta igualdad que se dé en una comunidad política. Nos menciona en este mismo apartado, pero sin mucho énfasis, sobre la justicia doméstica, en la cual debe haber justicia dentro del hogar. La justicia política anteriormente mencionada, existe la diferenciación entre justicia natural y legal, en la cual la justicia natural tiene validez en todas partes y, digamos, no importa el territorio en el cual esté esta noción. Y la legal ya, digamos que no importa el comportamiento que las personas realicen, sino que solo importa cuando ya está, digámoslo de cierta forma, tipificado o cuando ya las disposiciones están eh, eh, promulgadas. Y finalmente nos comenta sobre la equidad y todo lo que tiene que ver con lo equitativo. Para Aristóteles la equidad es importante ya que eh, explica o la define como que lo equitativo es la rectificación de la ley en las situaciones en las que por su generalidad es defectuosa ya que son situaciones muy específicas y no las puede regular. Entonces, Aristóteles dice que lo equitativo es preferible a cierto tipo de justicia, a la justicia legal, pero no a la justicia en términos absolutos. Entonces, la incluye como un elemento de la justicia, un elemento complementario, más no un elemento necesario. Y pues estos vendrían siendo los tipos de justicia y toda la temática en general sobre lo que Aristóteles concebía sobre la justicia. Bueno, continuando con el libro quinto, con la explicación del libro quinto acerca de la justicia y el concepto de justicia para Aristóteles, pues hay que comentar que para Aristóteles la justicia era una de las virtudes, si no la más importante, y la virtud más perfecta de todas las que él expone en su obra Ética Nicómaco. Esto lo dice ya que la justicia es eh, la virtud perfecta, pero con relación al otro. Es decir, esto le da una complejidad extra al hecho de que una persona sea virtuosa por practicar eh, este tipo de buen obrar, pero ahora no solo eh, debe tener como un control de sí mismo, sino un control de una situación en la que está involucrada otra persona. Entonces, pues cuáles eran estas otras virtudes que él mencionaba. Eh, Él mencionaba las virtudes, por ejemplo, sobre la valentía, la, sobre la moderación, sobre la magnanimidad, en diferentes tipos de virtudes que él mencionaba en capítulos, en libros anteriores de esta obra. Y nos explicaba que estas virtudes son el término medio, la práctica, pues, digamos, con respecto a las virtudes morales, ya que también había unas virtudes éticas que él exponía, son la práctica continua y la decisión firme de tener una cierta actitud, modo de ser o forma de obrar eh, con respecto a situaciones. Entonces, por ejemplo, la valentía era el punto medio, siempre son las virtudes punto intermedio entre dos extremos, lo que viene siendo la cobardía y la temeridad. Entonces, a pesar de que él mencionaba todas estas virtudes y que
les daba la importancia en su contexto dado y nos mencionaba los ejemplos. Eh, Hace énfasis en la virtud de la justicia, por lo que se menciona, porque son en relación con el otro, y comienza a darle este trato diferencial a la justicia y a dedicarle todo este capítulo. Entonces, comienza por definir que la justicia como tal es la virtud perfecta por la cual los hombres, las personas, obran de manera justa o correcta y además de esto eh, lo desean. Y de la misma manera define su contrario, la injusticia, que vendría siendo la disposición o la forma de ser en la cual las personas obran de una manera injusta o no recta y también lo desean y lo suelen hacer. Entonces, después de esto nos viene a explicar que la justicia, a pesar de ser un término muy comúnmente utilizado, pues tiene sus variaciones y que entre estas, pues por ser tan parecidas las variaciones de los tipos de justicia, pues digamos que no se suelen identificar. Entonces, él nos comienza hablando sobre un tipo de justicia que es la justicia legal, que sería la justicia en la cual, digamos, la perspectiva de ver la justicia en la cual lo justo es lo que está en las leyes, ya que las leyes son justas, digamos de modo general, ya que eh, también menciona que depende de la ley, pues hay casos particulares en los que eh, la ley, digamos, en general es justa, pero hay otros casos en los que es arbitraria y solo va encaminada a lo que viene siendo los intereses de la autoridad. Entonces es justo aquel que sigue estas leyes. También menciona sobre la justicia universal y la justicia particular. Digamos, a cada uno de estos le dedica un apartado. En donde la justicia universal es la justicia cometida, digamos, de forma absoluta. Eh, Nos pone más que todo ejemplos sobre la injusticia absoluta, en la cual una persona comete un delito y además de esto se atribuye una ganancia. Este delito debe ser voluntario para que la persona sea injusta, ya que no es lo mismo pues ser injusto que actuar injustamente, que, que la injusticia. También nos menciona después de esto que hay una justicia parcial, que se da en primer lugar en lo referente a los honores, o sea, pueden ser las alabanzas o los elogios. Eh, También nos menciona que esta justicia o esta injusticia parcial se puede analizar cuando se dan las transacciones entre las personas. No en el sentido común de la palabra, sino también pueden haber, pues están las voluntarias, que sí son, por ejemplo, la venta, la compra y el préstamo, pero también, bueno, continuando con el libro quinto, con la explicación del libro quinto acerca de la justicia y el concepto de justicia para Aristóteles, pues hay que comentar que para Aristóteles la justicia era una de las virtudes, si no la más importante, y la virtud más perfecta de todas las que le expone en su obra Ética Nicómaco. Esto lo dice ya que la justicia es eh, la virtud perfecta, pero con relación al otro. Es decir, esto le da una complejidad extra al hecho de que una persona sea virtuosa por practicar este tipo de buen obrar, pero ahora no solo eh, debe tener como un control de sí mismo, sino un control de una situación en la que está involucrada otra persona. Entonces, pues, ¿cuáles eran estas otras virtudes que él mencionaba? Eh, Él mencionaba las virtudes, por ejemplo, sobre la valentía, la, sobre la moderación, sobre la magnanimidad,
en diferentes tipos de virtudes que él mencionaba en capítulos, en libros anteriores de esta obra. Y nos explicaba que estas virtudes son el término medio, la práctica, pues, digamos, con respecto a las virtudes morales, ya que también había unas virtudes éticas que él exponía, son la práctica continua y la decisión firme de tener una cierta actitud, modo de ser o forma de obrar eh, con respecto a situaciones. Entonces, por ejemplo, la valentía era el punto medio, siempre son las virtudes punto intermedio entre dos extremos, lo que viene siendo la cobardía y la temeridad. Entonces, a pesar de que él mencionaba todas estas virtudes y que les daba la importancia en su contexto dado y nos mencionaba los ejemplos, eh, hace énfasis en la virtud de la justicia, por lo que se menciona, porque son en relación con el otro, y comienza a darle este trato diferencial a la justicia y a dedicarle todo este capítulo. Entonces, comienza por definir que la justicia como tal es la virtud perfecta por la cual los hombres, las personas, obran de manera justa o correcta y además de esto eh, lo desean. Y de la misma manera define su contrario, la injusticia, que vendría siendo la disposición o la forma de ser en la cual las personas obran de una manera injusta o no recta y también lo desean y lo suelen hacer. Entonces, después de esto nos viene a explicar que la justicia, a pesar de ser un término muy comúnmente utilizado, pues tiene sus variaciones y que entre estas, pues por ser tan parecidas las variaciones de los tipos de justicia, pues digamos que no se suelen identificar. Entonces, él nos comienza hablando sobre un tipo de justicia que es la justicia legal, que sería la justicia en la cual, digamos, la perspectiva de ver la justicia en la cual lo justo es lo que está en las leyes, ya que las leyes son justas, digamos de modo general, ya que eh, también menciona que depende de la ley, pues hay casos particulares en los que eh, la ley, digamos, en general es justa, pero hay otros casos en los que es arbitraria y solo va encaminada a lo que viene siendo los intereses de la autoridad. Entonces es justo aquel que sigue estas leyes. También menciona sobre la justicia universal y la justicia particular. Digamos, a cada uno de estos le dedica un apartado. En donde la justicia universal es la justicia cometida, digamos, de forma absoluta. Eh, Nos pone más que todo ejemplos sobre la injusticia absoluta, en la cual una persona comete un delito y además de esto se atribuye una ganancia. Este delito debe ser voluntario para que la persona sea injusta, ya que no es lo mismo pues ser injusto que actuar injustamente, que, que la injusticia. También nos menciona después de esto que hay una justicia parcial, que se da en primer lugar en lo referente a los honores, o sea, pueden ser las alabanzas o los elogios. Eh, También nos menciona que esta justicia o esta injusticia parcial se puede analizar cuando se dan las transacciones entre las personas. No en el sentido común de la palabra, sino también pueden haber, pues están las voluntarias, que sí son, por ejemplo, la venta, la compra y el préstamo, pero también... Como bien sabemos, Aristóteles en el libro quinto de su obra pues desarrolla la idea de que la justicia como una virtud esencial para la convivencia y el bienestar de la polis. Este se divide en dos tipos de justicia, que pues sería justicia general o legal, que pues la podemos relacionar con el bien común y el cumplimiento de las leyes de la comunidad.
Y está por otro lado la justicia particular, que se divide en justicia distributiva, que es la que se basa en la equidad y la distribución proporcional de bienes y honores en la sociedad. También justicia correctiva o conmutativa. Bueno, esta busca la igualdad en los intercambios entre individuos, ya sea digamos como contratos, castigos, reparaciones. Bueno, como primero podemos relacionar este libro quinto con el derecho público, ya que este derecho público es el que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y además se vincula con la justicia legal que menciona Aristóteles en este libro. Bueno, algunas de las conexiones que podemos encontrar entre el derecho público y el libro sería que pues Aristóteles sostiene que la justicia legal es la que mantiene el orden en la polis, lo que pues se traduce como que el derecho público actual, mediante leyes y normas, pues es el que garantiza el bienestar común. También de que el derecho constitucional, administrativo y penal son ejemplos modernos de cómo la justicia legal opera en las instituciones estatales. Otra sería que se refleja en políticas de distribución de riqueza, subsidios y derechos sociales, donde el Estado es el que asigna los recursos según el mérito o la necesidad. Y otra sería, bueno, de que se aplica en el derecho penal y administrativo cuando el Estado es el que sanciona o repara daños causados por individuos o entidades. Ahora la relación con el derecho privado. Bueno, pues el derecho privado es el que regula las relaciones entre particulares y se relaciona con la justicia particular, especialmente con la correctiva. Bueno, podemos dividirlo esto en dos partes, que sería la justicia conmutativa y el derecho privado. Pues este aparece en contratos, intercambios comerciales y relaciones laborales. También podemos encontrarlo en el derecho civil y mercantil, que este garantiza que haya equidad en los recursos, en los acuerdos, evitando ciertos abusos y asegurando compensaciones justas para el afectado. Bueno, también la otra sería justicia correctiva en el derecho privado. Pues este manifiesta en las reglas sobre indemnizaciones, daños y perjuicios en las relaciones entre particulares. También en el derecho penal privado, cuando un individuo puede demandar a otro, en este caso se busca restaurar el equilibrio afectado por una acción injusta. Bueno, pues si bien sabemos, Aristóteles también introduce la epiqueia, que se traduce como la equidad, que esta es una corrección de la justicia legal como cuando las normas generales no contemplan casos particulares justos. Bueno, esto influiría en el derecho público como aplicación de principios constitucionales que pues van más allá de la letra de la ley para garantizar una justicia real. Y pues también está el uso de la interpretación judicial, pues en ciertos casos donde una aplicación estricta de la norma genera injusticias. Y en el derecho privado, en los contratos y juicios civiles, los jueces tienen la capacidad de considerar principios de equidad para resolver disputas cuando la ley es insuficiente o demasiado rígida. Bueno, como conclusión de esto, podría ser de que el libro quinto de la Ética Nicomacom pues nos proporciona una base tanto filosófica para el derecho público y el privado, pues al darnos una definición distinta de tipos de justicia y pues la aplicación en la vida en sociedad. Mientras en el derecho público pues se relaciona con la justicia legal y distributiva, el derecho privado pues se puede vincular con la justicia conmutativa y correctiva, donde se garantiza equidad en las relaciones interpersonales. A continuación, voy a hablar sobre la eudaimonia. La eudaimonia básicamente es el concepto central de la ética de Nicómaco de Aristóteles que traduce la felicidad, el bien supremo o el florecimiento humano. Para Aristóteles, todas las acciones humanas buscan un fin
Y el último fin es la eudaimonia, porque es lo único que seamos por sí mismo y no como medio para otra cosa. Pero para Aristóteles, la eudaimonia no es un placer momentáneo ni solo la satisfacción de deseos, sino más bien como una vida completamente vivida conforme a la razón y la virtud. Aristóteles analiza tres formas de vida que buscan la felicidad. Como primera tenemos la vida del placer, que ésta se enfoca en los placeres sensoriales, pero es considerada inferior porque no desarrolla la razón y básicamente es la de los animales, según Aristóteles. Como segunda tenemos la vida de honor, que es la política. Esta busca reconocimiento y prestigio, pero depende de factores externos, es decir, no depende únicamente del ser humano. Como tercero tenemos la vida contemplativa, que esta es la que está basada en el uso de la razón y la búsqueda del conocimiento, que para Aristóteles esta es la mejor porque permite que desarrollemos plenamente la naturaleza humana. Entonces, con lo que digo, la eudaimonia no es solo un estado emocional, sino el resultado de una vida guiada por la virtud, la razón y el desarrollo del potencial humano, que así de esta forma obtenemos el bien supremo y la meta final de la existencia. Además, Aristóteles relaciona la eudaimonia con la justicia porque en una sociedad justa se permite que las personas viven conforme a la virtud y alcancen la felicidad. Y para Aristóteles, la justicia no solo regula las relaciones humanas, sino que también es una condición esencial para el florecimiento humano. En el libro quinto, Aristóteles relaciona la eudaimonia con la justicia, porque esta es la virtud más importante en vida de la sociedad. Y la justicia permite que cada persona reciba lo que le corresponde, lo que crea armonía y equilibrio. Y sin justicia, la eudaimonia no sería posible porque una sociedad injusta impide que las personas desarrollen sus virtudes. Entonces, así la felicidad no es solo un logro individual, sino que depende también de vivir en una comunidad justa